La nueva oportunidad que Él nos concede de poder compartir la palabra de Dios. Palabra de Dios que tanto bien hace a nuestras vidas, de la cual podemos aprender tantas cosas importantes y necesarias para nuestra vida cristiana. Gracias a Dios por este privilegio que Él me da de predicar la palabra de Dios. La honra y la gloria siempre sean para nuestro Dios. La palabra para esta tarde la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galaad. La mujer de Galaad le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera de la casa a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Desarrollaremos en esta tarde esta historia, la cual nos entrega valiosas enseñanzas para nuestro comportamiento como cristianos y diario vivir también. Entenderemos a través de esta historia quién era Jefté, y podemos ver que la palabra del Señor dice que era un joven israelita esforzado y valeroso. Dos cualidades muy importantes. Tenemos que esforzado es aquel que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para lograr sus objetivos. Y luego dice que era valeroso. Y valeroso es el que actúa con valor y que es arriesgado, aunque sean las cosas difíciles. El nacimiento de Jefté no fue como un niño normal, porque el nacimiento de un niño normal es cuando la mamá se entera que va a llegar un nuevo miembro a la familia y se prepara con anticipación y anhela la llegada de ese nuevo integrante de la familia. Tal vez preparan una linda cuna, un colchón blandito, frazadas calentitas, y lo principal es que se prepara para darle mucho amor maternal, que es lo más importante. La palabra del Señor nos dice que Jefté fue un niño nacido de una mujer de una conducta reprochable. Posiblemente el padre no le permitió conocer a su madre, porque el padre tenía otra señora con la que vivía y con ella también tenía hijos. Entonces, conociendo la situación de la madre de Jefté, es que tal vez su padre lo alejó de su madre, o tal vez su madre no quiso conocerlo, o tenerlo, o cuidarlo, o responsabilizarse de él.
Y el padre se hizo cargo y lo llevó a vivir con esa nueva familia que él tenía. El problema fue que Jefté fue creciendo y empezaron los problemas. Sus hermanastros lo despreciaban, sus hermanastros lo humillaban y él tenía que soportar porque ellos le echaban en cara lo que era su madre. De manera que el muchacho vivió tremendamente angustiado en la casa de sus padres, con sus hermanastros y con su madrastra también. Por esta razón, él tenía que soportar todos los vejámenes y todas las cosas que hacían contra él. Y en una oportunidad le dijeron: te tienes que ir de la casa. Toma tus cosas y ándate. En otras palabras, lo echaron de la casa. ¿Y cuál era la razón? Le dijeron: te tienes que ir a la calle, porque tú no heredarás las cosas de nuestro padre. Al no tener Jefté dónde ir, al no tener una madre que le brinde apoyo, una madre que lo socorra cuando él más lo necesita, es que Jefté tiene que irse a la calle. Y como no tenía dónde ir, ni quien lo socorra, es que se unió a una banda de hombres ociosos y vagabundos, con los cuales compartía allí sus tristezas y su soledad. Permítame hacer un paréntesis para decirle qué tan importante es la mamá. No es hoy día el día de la mamá, pero usted puede hacer que todos los días sean el día de la mamá y darle alegrías, darle felicidad. Jefté necesitó mucho una madre. Necesitó quien lo socorriera y le diera una mano de ayuda. Y al no estar su madre, a nadie le interesó la situación de Jefté. Posteriormente, sus hermanastros crecieron y fueron autoridad importante en Israel. De manera que de repente los amonitas le declaran la batalla a Israel. Y lo que necesitaban era un muchacho valeroso, esforzado, valiente, que pudiera estar al frente de ellos en esta batalla. Y sus hermanastros, que eran autoridad, se acuerdan y dicen: Jefté. Jefté es el que tiene todas estas condiciones y él tiene que ser nuestro líder. Fueron y lo buscaron. Y cuando le hablaron que querían que él sea el líder para enfrentar a los amonitas, es que él les responde y les dice: ¿para qué vienen a buscarme? Si ustedes me echaron de la casa de mi padre, si ustedes me botaron a la calle, ¿para qué me vienen a buscar ahora? Y le dijeron ellos: te necesitamos
para que te unas a nosotros y hagamos guerra contra los amonitas. Jefté les dice, claro, ahora que están en problemas, me buscan a mí. Hay un dicho en el mundo que dice que la vida da muchas vueltas. ¿Y cuánta razón tiene aquello? Nos vamos a necesitar unos a los otros. Y es lo que sucede en esta situación. Jefté les dice, muy bien, yo voy con ustedes, pero si Jehová entrega en mis manos los amonitas y ganamos la batalla, yo seré vuestro líder mientras viva. Como ellos lo necesitaban a Jefté, aceptaron aquella condición, de manera que ellos, los hermanastros, le dijeron, Dios es testigo que lo que te estamos prometiendo lo vamos a cumplir. Perfectamente. Ahora, Jefté toma todas las medidas para poder enfrentar a los amonitas. Lo primero que hace es enviar mensajeros al rey Amón para preguntarle y decirle por qué quería hacer guerra. Y le dice Jefté, ¿qué tienes conmigo que quieres hacer guerra contra mi tierra? Un muchacho bastante valiente. ¿Qué tienes conmigo? Le dijo, no, le dijo que tienes con el pueblo. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres hacer guerra? Y le envía nuevamente el rey Amón otro mensajero. Y lo que ocurría con el rey Amón es que estaba recordando un evento que sucedió hace muchísimos años antes. Entonces lo que tenía el rey Amón era que quería vengarse de Israel. Jefté le vuelve a enviar porque Amón le manda el siguiente mensaje y le dice, cuando Israel salió de Egipto, mientras iban a la tierra prometida, pasaron por mis tierras sin que fueran autorizados y atravesaron por nuestra tierra. Jefté le vuelve a mandar mensaje y le dice, los israelitas solicitaron al rey de aquel tiempo que les diera permiso para pasar por su tierra, pero el rey no aceptó. Y el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, no podían devolverse, sino que tenían que ir adelante. Por eso pasaron por vuestras tierras. De manera que Jefté le envía ese mensaje. El rey amonita no quiso aceptar el mensaje. Jefté le dice, que Dios juzgue si nosotros los israelitas tenemos la culpa o la tienen los amonitas. Como no hubo acuerdo de paz entre ellos, es que Jefté se prepara para la batalla. La palabra del Señor dice algo muy lindo. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre
Jefté. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios estaba respaldando a Jefté. Y cuando Dios respalda a sus hijos, por cierto, todas las cosas van bien. Todo sale bien de maravilla. Porque Dios está manejando las cosas. Porque todo está en el control de Dios. De manera que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y vemos que como Dios estaba con Jefté, la batalla fue ganada por Israel. Fueron vencedores y fueron victoriosos. Lo que sucede ahora es que tiene que cumplirse el compromiso. Y el compromiso era, si ganamos la batalla, si Jehová entrega en nuestras manos a los amonitas, yo seré, les dijo Jefté, vuestro líder mientras viva. Ellos aceptaron. Ahora había que cumplir esa promesa. Y Jefté llega a ser la máxima autoridad allí en Israel. Él daba las órdenes y sus hermanastros tenían que obedecerle. Bendito sea el Señor. ¿De dónde lo levantó Dios a Jefté para una autoridad de Israel? Escuche lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 27:10. Aunque padre y madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Eso es precisamente lo que Dios hizo con Jefté. Era un muchacho despreciado, discriminado por la situación de su madre. Sus hermanos lo humillaban constantemente. Sin embargo, Dios le levantó la deshonra. Dios le dio honra a Jefté. Quiero que en esta tarde entendamos que Dios es el único que levanta la deshonra, el único que devuelve la honra, porque Él es justo. Sabía que Jefté no tenía culpa de aquella desdicha. No tenía culpa de haber nacido en esa familia, de haber sido marginado por sus hermanos y por su familia. Tenemos que entender que cuando Dios levanta la honra del deshonrado, no hay quien lo discrimine. Tampoco no hay quien sea prejuicioso con aquel hombre que Dios ha levantado, ha prosperado. Por eso le vuelvo a repetir que la vida da muchas vueltas. Tal vez una persona que ha llegado a un momento difícil de su vida, pobre, humilde y necesitado, puede ser que Dios en su inmenso amor lo levante y llegue a ser una persona importante. Puede ser que aquel orgulloso, vanidoso que lo tiene todo, hoy día, mañana, vaya allí abajo y no tenga nada. Por eso no podemos discriminar.
No podemos ser prejuiciosos con nadie, ni despreciar, ni mirar en menos a nadie, porque la vida da muchas vueltas. ¿Cuántos seres hoy día son discriminados por haber nacido en hogares de esta condición, donde no conocen a la madre o no conocen al padre? Y no tiene idea usted lo que estos niños sufren para salir adelante, porque tal vez la madre los ha despreciado o porque tal vez el padre los ha despreciado. Llegan a jóvenes y lo primero que hacen es buscar a su madre. No importa quién sea ella, lo que quieren es encontrar a su madre. Y si viven con la madre y es al padre el que no conocen, lo mismo, lo buscan por cielo y tierra. No importa quién sea el padre. De manera que la palabra del Señor nos enseña que Dios es el único que restaura las vidas. Dios es el único que devuelve la honra al deshonrado. Si hay algún joven que está en esta situación, quiero decirle que Dios está dispuesto a ayudarle, a darle fuerza, y que Dios puede hacer de él una nueva persona, bendecida y prosperada, porque él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, con todo Dios me recogerá. Qué grande es el amor del Señor, persona que me escucha. Qué bendito es el Señor que devuelve la honra al deshonrado. Vamos a analizar otra porción de la palabra del Señor que también tiene que ver mucho con la honra que devuelve nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba predicando en el templo cuando llegó una turba que venía comandada por fariseos y escribas. Y llegaron allí al templo trayendo una mujer a empujones, a jalones, a tirones la traían y la lanzaron al suelo, allí donde estaba Jesús. Y el propósito era que Jesús autorizara para que esta mujer fuera lapidada, matada, apedrada. La Biblia nos habla y nos cuenta que en reiteradas oportunidades los fariseos buscaban ocasión para acusar a Jesús ante las autoridades. Y el propósito en esta oportunidad era precisamente acusarlo como infractor de la ley. Y le dicen a Jesús los fariseos: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta que muera. Ellos sabían que Jesús tenía dos alternativas. Y cualquiera de las dos alternativas que tomara era la oportunidad para que ellos
pudieran dañar la imagen de Jesús. Ese era el pensamiento de ellos. Si usaba de misericordia y la perdonaba, lo acusaban ante las autoridades que no daba crédito a la ley. Y si la condenaba y decía que se aplique la ley contra ella, lo hubieran acusado de que no es un Dios misericordioso o un Jesús, el cual, conociendo la astucia de ello, entendió que le estaban tendiendo una trampa, y una trampa con mucha precisión, porque lo que Jesús dijera, hablara de su boca, lo iban a usar contra él mismo, de manera que esperaban que Jesús cayera en la trampa que ellos traían, pero se habían olvidado que Jesús es el Hijo de Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Job 5:13. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Jesús escucha lo que ellos hablaban de aquella mujer. Y vemos que no responde nada y guarda silencio. Luego se inclina hacia el suelo y escribe allí. Y lo que escribe es: el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús había dicho en otras ocasiones que el Padre no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Además, también les aseguró a los judíos que él no juzgaba a nadie. Cierto que un día juzgará a vivos y a muertos, pero ese momento todavía no ha llegado. De manera que al escribir estas palabras, Jesús, cuando les dijo: el que de vosotros no tenga pecado, arroje la primera piedra contra ella. Al decirles estas palabras, al escribir aquello, es que los obligó a analizar sus conciencias. Escúcheme, Jesús no negó la culpabilidad de la mujer, no la justificó, sino que les hizo entender si ellos estaban libres de pecado para hacer aquello. Vemos que buscaban dañar el ministerio de Jesús para acusarlo ante las autoridades y ante el pueblo. Ellos, acusados por su conciencia, porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban queriendo dañar a Jesús. Y el hacer daño se llama pecado. Por lo tanto, cuando Jesús los hace analizar su conciencia, se dan cuenta que ellos estaban en pecado buscando dañar a Jesús. Y Jesús dijo: el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. Se fueron yendo uno por uno. Y Jesús se quedó solo allí con la mujer. Y le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, no hay ninguno, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Seguro que María cambió de vida. Seguro que María Magdalena tomó otro rumbo con su vida, porque era tan grande la gratitud que tenía con Jesús. Porque si no hubiese sido por la sabiduría que usó Jesús, ella hubiera sido lapidada. Y la vemos a María Magdalena allí en la cruz cuando Jesús estaba crucificado. Vemos que allí estaba junto a la madre de Jesús, observando y tal vez pensando, ¿por qué tiene que sufrir Jesús de esta manera si hizo tanto bien a la humanidad? Posteriormente la vemos que está allí afuera del sepulcro donde fue sepultado Jesús. María Magdalena esperó que pasara el día de reposo y dice la palabra del Señor que fue muy temprano, oscuro de madrugada, fue allí al sepulcro. Y cuando vio que la piedra con la que habían tapado el sepulcro estaba removida, entró para mirar el sepulcro y grande fue su sorpresa porque Jesús no estaba allí. Salió del sepulcro y se puso a llorar. Estaba llorando allí cuando dice la palabra del Señor que aparecieron dos personajes con vestiduras blancas y resplandecientes y se acercaron a ella y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a Jesús y no sé dónde lo han puesto. En ese momento se aparece Jesús a María Magdalena y le habla de su nombre. María, le dice. María reconoció que era la voz de Jesús y corrió a avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado, porque Jesús lo había dicho reiteradas veces, que al tercer día resucitaría. Tal vez su pregunta es esta: ¿por qué Jesús se apareció a María Magdalena, una mujer que era pecadora o que fue pecadora? Porque Dios le dio Jesús le dio el gran privilegio a María Magdalena. Le respondo en esta tarde. ¿Sabe usted que Dios, cuando limpia a una persona, la purifica y la santifica? De manera que en su inmenso amor Dios se apareció a ella porque era en tiempo pasado, era pecadora, pero con su arrepentimiento Dios la había perdonado de verdad. Y quiero que usted entienda que cuando Dios perdona,
perdona de verdad y limpia, purifica y santifica, y además le devuelve el honor a la deshonrada, al deshonrado. Dios es el único que hace esta maravilla. Y cuando Dios hace aquello, no hay quien sea discriminador y prejuicioso con la obra grandiosa que Jesús o Dios ha hecho con aquella persona que se ha arrepentido. Las autoridades de esta tierra, por cierto, castigan a aquella persona que ha cometido algún error en la vida y lo llevan detenido, y esa persona queda presa. Y luego tiene que cumplir una condena. Y cuando cumple esa condena, por cierto, es liberado. Pero quiero que sepa que Dios, cuando perdona, perdona con todo. Perdona a Dios para liberar al hombre, y lo hace una persona regenerada. La palabra de Dios en Mateo 9, capítulo 12 dice que Dios no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. ¿Y a qué enfermedad se refiere? A la enfermedad del alma. Aquel que tiene problemas consigo mismo. Y Dios dice que no ha venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino que a pecadores. Le decía que las autoridades de esta tierra piden que aquel reo cumpla un tiempo de cárcel. Y cuando luego sale este reo, el problema es grande y grave para él, porque sale con la idea y el pensamiento de ser otro en la vida, de trabajar, ganarse el sustento honradamente. Pero la sorpresa es grande, porque cuando va a buscar trabajo, sus antecedentes están manchados, de manera que se le hace un daño por siempre a aquella persona que aún pagó estando en la cárcel tanto tiempo y no puede trabajar. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre lo que Dios hace cuando perdona, cuando cambia, cuando limpia al hombre. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En Hebreos 10, 17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso, entre los hijos de Dios no existe discriminación ni prejuicios, porque lo que Dios limpió, limpio está. ¿Y quién lo hizo? El dueño de la vida, el cual limpió y se olvida y no se acordará nunca más de los pecados de aquella persona. Quiero decirle que hay muchos hombres
que han sido transformados por el poder de Dios y que Dios los ha perdonado y hoy día predican la palabra de Dios con sus valiosos testimonios de cambio, contando la realidad de sus testimonios. Y cuando esas personas entregan su vida a Cristo y llegan a las iglesias, son bienvenidos, porque Dios los ha cambiado. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan sido, pero Dios los ha cambiado, Dios los ha perdonado. Y llegan a la iglesia y nosotros los recibimos de todo corazón y no los discriminamos. Todo lo contrario, cuando escuchamos sus preciosos testimonios de cambio, nos gozamos y ellos para nosotros se constituyen en nuestros hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Dios le devolvió la honra a Jefté. Dios le devolvió la honra a María Magdalena. Y Dios está dispuesto para devolverle la honra al que la necesita y se arrepiente delante de Dios. Qué grande es el amor de Dios, qué grande es la misericordia de Dios. Quiero compartirle un testimonio. En una oportunidad fue detenido un joven y luego de cumplir su condena fue dado en libertad. El muchacho salió, pero tenía que volver a firmar un libro. Después que salió, volvió al tiempo a firmar el libro. Y cuando le pidieron la cédula de identidad, lo miró el gendarme y le dijo: falsificaste la fotografía de tu cédula de identidad. Tú no eres el mismo que saliste. Tienes otro rostro, no eres el mismo. Entonces él le dijo: Señor, lo que sucede es que cuando yo salí de la cárcel, me entregué a Dios. Le entregué mi corazón a Dios. Y Dios me perdonó, me cambió, me hizo una nueva criatura. Cuando yo me saqué esa foto para la cédula de identidad, estaba lleno de rebeldía, estaba lleno de odio. No quería saber de nadie y a todos los culpaba de mi situación. Pues ahora Cristo ha cambiado mi vida. Ahora no soy el muchacho rebelde. Y cuando Dios cambia de adentro y se nota afuera. Los rostros testifican lo que la persona es. Y este muchacho le dice, la palabra del Señor dice que aquel a quien Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Bendito y alabado sea el Señor. Cómo le había cambiado el rostro al muchacho, que el gendarme pensó que no era él. Tenía otra cara, tenía otras facciones. Bendito sea el Señor. Él sigue cambiando vidas.
Él sigue devolviendo la honra al deshonrado. En esta tarde, Dios le bendiga. Si usted necesita que Dios le devuelva la honra, busque ya no más a este Dios que perdona sin dañar el futuro del hombre como lo hacen las autoridades terrenas, sino que Dios cambia, bendice tanto en esta tierra como allí en la gloria de Dios también será bendecido y tiene derecho a la salvación de su alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque cuando usted restaura, lo hace de verdad y lo hace para siempre. Líbrenos, Señor, de ser discriminadores, prejuiciosos, racistas, xenofóbicos, Señor. Que podamos entender, Dios mío, que lo que usted hace es perfecto, que usted es el único Dios de amor y misericordia, que está dispuesto a cambiar corazones y vidas. Señor, le damos gracias en esta tarde, porque su palabra nos enseña cómo debemos comportarnos y ser. Gracias por aquellos siervos transformados. Gracias por aquellos pastores restaurados que hoy predican su palabra con su testimonio personal y son hombres agradecidos por lo que usted ha hecho. Lo que usted hace no lo puede hacer nadie. Usted es único en amor y en misericordia. Gracias, Señor. Pedimos su bendición por todos aquellos que están escuchando su palabra, que sean edificadas sus vidas, fortalecidas sus vidas, y muchos sean restaurados por el poder de su Espíritu Santo. Le damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Que Dios les bendiga.